Pueden convertirnos como Santana de un estado federado a un unitario. Y no te rías. Mejor explícame por qué Pedro Aces votó. Eso explícamelo aquí. Porque ese es el génesis del problema. Ese es el génesis. Política, ¿no? Pero aquí en las cámaras. Pero estuviste en la Junta de Coordinación Política. Aquí. Creo que te explicaron con un problema de interferencia. Solo echaron la culpa a Telmex. Me gusta mucho, Pamela, que me hayas invitado a un programa donde casi son todos contra mí. Pero yo siempre tengo para darles a todos. Bueno, primero, decirle a mi queridísimo coordinador de los diputados del PRI. Arturo Ávila, diputado por Morena. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, con gusto de saludarte, Pam. Gracias por acompañarnos. Laura Ballesteros, diputada por Movimiento Ciudadano. Gracias por acompañarnos. Hola, Pam. Buenas tardes a todas y a todos. Rubén Moreira, diputado por el PRI. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Federico Doring, diputado por el PAN. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y Rafael Carlos Quesada García, juez 10º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Dado que este es minoría en la mesa, vamos a empezar con Arturo Ávila, diputado por... ¿Qué se siente ser minoría? No es cierto. Bienvenido. Arranca, por favor, con tu postura sobre este tema. Fíjate que a mí me gusta mucho traer el tema justamente de lo que puede llegar a pasar el día de mañana con este proyecto completamente antijurídico, completamente en el orden de las barbaridades jurídicas. Y voy a tratar de explicar por qué. Nuestra Constitución, por allá en 1917, los constituyentes fundan al Estado mexicano como un Estado, una república democrática, federal y representativa, ¿no? Democrática porque se pretende que exista la voluntad del pueblo. Federal porque se necesita que exista un federalismo, que los estados de la república participen en las decisiones. Y representativa porque tenemos un esquema representativo de democracia, ¿no? En esa lógica, ¿no?, nace el artículo 135 constitucional, ¿no?, que establece que el único poder que puede llevar a cabo reformas constitucionales es ciertamente el poder constituyente, el poder reformador. ¿Cuál es el poder reformador? ¿No? ¿Por qué es tan importante? Pues es la Cámara de Senadores, la mayoría calificada, la Cámara de Diputados, la mayoría calificada, y la mitad más uno de los congresos de los estados. Todos ellos, todo este sistema de enorme democracia decidió que íbamos a llevar a cabo reformas constitucionales. Me parece atinado decir que lo que se está haciendo es una atrocidad jurídica, porque fíjate, hay 2.753 acciones de inconstitucionalidad históricas, en toda la historia de nuestro país, y en todos los casos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando se trata de reformas constitucionales, ha dicho no proceden. No hay debate, es un ruido de la oposición que últimamente se ha convertido en una oposición muy ruidosa. Rubén Moreira. Ellos no son el poder constituyente y algunos de nosotros pensamos que todas las constituciones tienen una parte pétrea. No se dice que los estados estamos unidos en una federación para colaborar y para participar. No. El acta constitutiva de 1824 dijo que éramos una federación porque así convenía a los estados, no al revés. Hay partes pétreas en la revolución, en la constitución. Con esas mayorías pueden ellos disolver los partidos, pueden cambiar de régimen de gobierno, pueden convertirnos como Santana de un estado federado a un unitario. Y no te rías. Mejor explícame por qué Pedro Aces votó. Eso explícamelo aquí. Porque ese es el génesis del problema. Ese es el génesis. Política, ¿no? No, pero aquí en las cámaras. Pero estuviste en la Junta de Coordinación Política. Aquí. Creo que te explicaron con un problema de interferencia. Solo echaron la culpa a Telmex. A ver, quedan 20 segundos y ahorita. Los que me comió el señor. Yo creo que no estuvo en la Junta de Coordinación Política o no puso atención. A ver. El problema que tenemos es que tenemos un partido que se quiere apoderar de las instituciones, pero que además no tiene ni siquiera la calidad técnica para hacerlo. Federico Doring. Sí, a ver, empecemos por el principio. Esta es una consecuencia inédita, bien lo has dicho, por dos cosas. Cuando yo era senador, hicimos la reforma de derechos humanos del 2011. Y jamás habíamos tenido en la historia de México una reforma constitucional tan regresiva como esta. Nunca nadie se había atrevido, una mayoría, a arrebatarnos derechos humanos previamente reconocidos a los mexicanos. Y es la primera reforma constitucional que también se discute en la Corte a la luz de otro tema. La reforma del 2011 reconoció dos cosas importantes.
en términos de convencionalidad, que se interpreta lo que haga el Estado mexicano, sus leyes y su reforma a la Constitución, en función de lo que establece la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales. ¿Por qué lo pusimos? Es importante, Pamela, que quede claro. Porque la lógica que argumentaban el Rasputín de la justicia, Saldívar y otros en ese momento era que para garantizar que tus derechos humanos como mexicano estuvieran de vanguardia y que no hubiera de primera, de segunda o de tercera generación, todo lo que tuviera en convencionalidad, todo el mundo de derechos humanos era ya tuyo. Porque si el Estado mexicano avanzaba muy lento como paquidermo en tus derechos, tenías el concurso de los países que sí reconocían derechos de avanzada para acogerte a eso. Era un acicate para que no fuéramos el cabuz de derechos humanos del mundo. Eso nunca había estado en una crisis como la de esta de interpretación, porque nunca ninguna mayoría facciosa se hubiera atrevido a querernos arrebatar cosas previamente reconocidas. Por eso ellos dicen, pues nunca se habían metido. No, porque nunca nadie había presentado una tropelía legislativa como esta. Sobran 7 segundos de la ronda anterior. Arturo Ávila, te escuchamos. Los que vienen, ¿no? Sí, 2 más. Bueno, para ser muy claro, hay para todos, porque me gusta mucho, Pamela, que me hayas invitado a un programa donde casi son todos contra mí. Pero yo siempre tengo para darles a todos. Bueno, primero, no es decirle a mi queridísimo no es personal, coordinador de los diputados del PRI, ¿no? Que me da mucho gusto que por fin empiecen a retomar, ahora sí, principios del nacionalismo revolucionario que perdieron en su 19ª asamblea cuando decidieron volverse expertos en el liberalismo social, que tanto daño le hizo a este país. Así es que yo reconozco que bueno que por lo menos vuelva por principios revolucionarios, nacionalistas. Creo que eso es un buen examen de autoconciencia. Felicidades, por supuesto. El segundo tema importante que me parece relevante es explicarle cómo funciona el sistema electoral en nuestro país. No es que porque hubiéramos obtenido el 54% de los votos tengamos que tener la misma representación. México tiene un sistema mixto. Es como si yo dijera que porque de los 300 distritos federales ganamos el 85%, tendríamos que tener el 85%. El esquema mixto lo que tiene es una proporcionalidad de distritos federales y otra parte proporcional, por cierto, de la cual durante muchos años fueron beneficiarios y no se quejaron. Quiero agregar también y decir con mucha claridad que el proyecto del ministro Alcántara Carrancá no es más que un salvavidas que pretende lanzarle, envenenado por supuesto, a la presidenta de la República. Durante las primeras 17 hojas son 4 preceptos en donde explica por qué durante toda la historia de la Suprema Corte de Justicia decidieron siempre decir que no procedían. Después avienta una marometa jurídica y las siguientes 20 historias trata de decir por qué la Constitución no es una carta magna, sino una ley que es susceptible a modificaciones. Luego en la página 50 del proyecto dice algo que me parece una aberración, ¿no? Toma un artículo que es el 136 constitucional que habla de que en caso de rebelión la Constitución no podrá perder su esencia una vez que se recupere la rebelión. Eso es el proyecto. Y al final acaba diciendo, muy rápido, dice, bueno, tenemos una salida, cámbienos a nosotros y dejen a todos los demás. Es una argucia absolutamente política. Laura. Bueno, Morena impuso a la mala su bodrio de reforma judicial. Después, temerosos, nosotros les interpusimos un amparo, como saben, en Movimiento Ciudadano, se los ganamos, una suspensión definitiva en donde frena la reforma, su aplicación, pero especialmente defiende los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial, que como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, estos trabajadores de a pie, las y los trabajadores de justicia del país, que han entregado una misión de vida a México para procurar la justicia de las personas y defender sus derechos humanos, pues están viendo truncados su misión profesional y de vida con una decisión de pelotazo, porque ya ni es de plumazo, de pelotazo como lo que está haciendo Morena. Para nosotros eso es una de las cosas más importantes que tenemos hoy que defender en materia de derechos humanos. Pero decir primero que lo imponen a la mala. Nosotros logramos un amparo, tenemos materia jurídica para sostener lo que estamos diciendo y entonces entre esto y las acciones de inconstitucionalidad se ponen nerviosos, meten la ley de supremacía de Morena sobre la Constitución y mañana pues veremos el gran desenlace del embrollo y la crisis en la que Morena mismo nos está metiendo aquí. Juez. Gracias. Primero le diría al diputado Arturo, no todos estamos contra usted, ni contra el partido de Morena, no es así, al menos del lado del Poder Judicial de la Federación no lo es así. Somos servidores públicos todos y servimos al pueblo de México.
Y eso es lo que siempre hemos querido decirle de parte del Poder Judicial de la Federación. Se lo digo y tengo esta oportunidad por fin de estar dialogando con una persona del partido oficialista. Y no es oficialista, del partido de la mayoría del pueblo. Del partido oficial y de la mayoría del pueblo. No, porque esa narrativa de oficialismo que están construyendo... Yo no se lo digo de manera política. Claro, Yo no te lo cuento. no se lo digo de esa manera, desafortunada no lo tome así, pero sí se lo digo que somos servidores públicos. Ahora yo le preguntaría, ¿ustedes en ese partido político son conservadores? Creo que no. El proyecto que está presentando el señor ministro Alcántara no es conservador. Muy. Para nada. Es innovador. Y Clasista. tiene mucho que ver, mucho que ver con los tratados internacionales, con las obligaciones que tiene México y con salvaguardar todo este peligro que se viene incluso para las inversiones en México por la desestabilización del país. Yo soy un juez en materia laboral. Yo tengo mucho contacto a veces con lo que sucede con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Y ese TEMEC establece que hay que tener tribunales independientes e imparciales. Y cuando se negoció el TEMEC, se dijo, por parte también del gobierno de México, por parte de los legisladores de Morena, que sí se podía confiar en el Poder Judicial de la Federación. Y ahora tenemos un sistema de justicia laboral porque no todo es penal. También hay materia laboral. Y este es producto incluso del señor presidente. Y ahí ahorita continúo. Nos quedan pues más o menos 2 minutos cada quien. Arturo Ávila, te escuchamos. Pues hay que recordarle al juez los vicios del propio Poder Judicial. Son datos reales, 4 de cada 10 personas son familiares de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros. 2.296 personas ganan más que el presidente, por encima de lo que establece la Constitución. Pero el conflicto de interés nacional que existe entre un Consejo de la Judicatura y un Tribunal de Justicia Disciplinaria hace que los jueces se juzguen ellos mismos. El país vive un momento distinto, ya no estamos en la época de los neoliberales. Hoy vivimos en la sociedad republicana y en esa lógica no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Y entiendo que les estamos quitando los privilegios y quizás algo más. Responderle a Laura Ballesteros con una buena noticia el día de hoy. Laura, la presidenta de la República, va a presentar 2 modificaciones muy importantes. Una constitucional, al 21 constitucional, para que la propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana pueda tener más atribuciones y colaborar con los ministerios públicos, y otro paquete de iniciativas a las leyes secundarias para reformar los ministerios públicos y las defensorías públicas. Así es que espera algo bueno de lo que estabas tú platicando en este momento. Y tercero, ¿dónde estamos, Pamela, realmente? Estamos en la lucha de 2 modelos, y yo los entiendo a ellos porque siempre ha sido una aristocracia, ¿no? Fíjate, nosotros, ¿no?, llegamos con un poder, como ya lo dije, representativo, democrático y federal. Representativo porque hubo 357 diputados que votaron a favor de la reforma constitucional. Bueno, hubo no también sabemos. 86 senadores que votaron a favor. Después 25 entidades, obviamente lo ratificaron. Esto representa 36 millones de mexicanas y mexicanos contra 8 personas, ¿no?, que representan una aristocracia judicial. ¿Queremos eso? ¿Queremos ministros legislando? ¿Queremos ministros echando para abajo lo que dice el pueblo de México? Yo creo que no.